Bien, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Realmente siempre es un gusto, es un privilegio compartir juntos. Vamos a orar para empezar este tiempo. Si me acompañan, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, es verdadera. Es lo que dirige el mundo, Señor. Es lo que dirige nuestras vidas. Es lo que sostiene todo. Y, Señor, es nuestro alimento, Señor. Permite que nosotros podamos ser bien alimentados esta noche, así como lo estamos siendo en cada una de las lecciones, Señor. Permite que cada palabra que vamos recibiendo pueda dar su fruto a su debido tiempo, Señor, y poder cumplir el plan y el propósito por el cual nos has puesto en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nuevamente buenas noches. Lo que quiero pedirles es, como siempre, hacemos un breve resumen de lo que fue la lección anterior. Elizabeth Pernia, Dios te bendiga. A ver si podrías comentarnos un poquito lo de la lección de la semana pasada. Máximo un Sí, minuto, pastor, minuto y medio. Adelante. pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. La semana pasada hemos visto el hombre y su destino. Bueno, lo que yo pude recibir de la palabra fue que el hombre en sí no puede controlar su destino, ni el hombre que no conoce a Dios, ni el hombre que conoce a Dios, que somos nosotros, ¿no? Pero el mundo en sí mantiene engañado al hombre bajo el sistema pensando que sí puede controlar el mundo, ¿no? Como lo decía usted en Lucas 12:16. El hombre se sienta y construye su vida y piensa que puede disfrutar de lo que ha hecho y se sienta a cosechar y al final no sabe hasta cuándo es el día de su partida. Solamente Dios lo sabe. Y el hombre al estar así se llena de temor y trata de buscar a alguien que lo acerque a Dios o busca a un Dios a su manera para que le trate de dar soluciones o respuestas a lo que él necesita. Pero Dios nos invita a nosotros a conocerlo, a buscar de Él día tras día y mediante ese conocimiento de Él, ese temor de no saber lo que nos puede ayudar más adelante, desaparece y nos enseña a caminar confiados, ¿no? En Él, que estamos de su mano y que tema o cosa que nos pase en nuestra vida va a ser para la gloria de Él. Eso es lo que yo me pude llevar de la semana pasada. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Oscar Prado, adelante, por favor. Cuéntanos un poco lo de la lección pasada. ¿Qué es lo que más te impactó? Máximo un minuto y medio. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Me llevo lo de que una persona que vive confiada en Dios, esta confianza que viene por el conocerlo, no viene atemorizada ni temerosa por las cosas que vayan a pasar. Sabemos que nadie sabe de las cosas que van a pasar el próximo año, el próximo mes, ni el día de mañana. Por lo tanto, la persona que vive confiada en Dios, cuando lo conoce, no tiene temor a las cosas que vayan a pasar. Por el contrario, una persona que no tiene esa confianza en Dios, producto que no lo conoce, puede vivir atemorizado con miedo, como fue el caso de Job, que decía que justo lo que más temía es lo que le sobrevino. Y por otro lado vimos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que vivieron confiados, que a pesar de que iban a entrar a este horno de fuego, ellos mencionaron que Dios podía librarlos, y si no fuera así, ellos igual no iban a doblar rodillas ante el altar de Nabucodonosor. Ok, gracias, Oscar. ¿Quién más? A ver, adelante. Media Oquiche, adelante, por favor. Sí, pastor, el tema de la semana pasada fue el hombre y su destino, ¿no? Lo que yo me pude llevar, pastor, fue que cómo es que el hombre quiere llevar su propio destino, piensa que nosotros podemos arreglar el problema, ¿no? Y queremos solucionar, pero sabemos que no se puede, pastor. Entonces, incluso llegamos a una desesperación que queremos arreglar las cosas, pero no se va a poder. Si nosotros no tenemos una comunión y no entendemos bien su evangelio, vamos a estar así pataleando de esa forma, quejándonos, ¿no? Incluso lo que a mí me sorprendió fue cuando usted dijo, pastor, la semana pasada, de que incluso personas cuando no entienden, buscamos iglesias y como Dios es un Dios de orden, ¿no? Él siempre va a corregir a sus hijos. Entonces, y personas cuando no entienden, entonces, o yo mismo puede ser, ¿no? No entiendo, entonces no me va a gustar porque, y voy a cambiar incluso de iglesia, ¿no? Buscando otras cosas que sea de acuerdo a mi voluntad y no es así, pastor. Entonces todo tiene que ser, y la hermana también dijo sobre también que nosotros andamos en temor porque no hay evangelio en nuestras vidas, no hay una comunión,
no entendemos, pastor. Gracias, Mary. ¿Quién más? A ver, Buenas noches. adelante, por favor. Lucy, ¿verdad? Adelante, Sí. Lucy. Bueno, realmente como dice el mismo tema, ¿no? El hombre y su destino. Dado en este tiempo, ¿no, pastor? Estamos pasando un tiempo difícil, complicado, y realmente el hombre no puede resolver su destino absolutamente. Y nosotros que estamos caminando ya, conociendo la palabra, vemos que estamos bajo la voluntad de Dios y el hombre no puede ser nada en lo absoluto por más que se esfuerce. Creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio ya basado, ¿no? en lo que el Evangelio nos está mostrando a cada uno de nosotros para poder discernir que estamos bajo la voluntad de Dios y también, dicho de paso, siendo temerosos de poder apartarnos, ¿no? Siempre y cuando nos vayamos afanando las cosas que están sucediendo circunstancialmente, ¿no? Y la palabra es muy clara, ¿no? Dice que la palabra es Cristo, ¿no? Y Cristo es el que tiene todos los acontecimientos para nuestras vidas, ¿no? Ya estamos nosotros predestinados según lo que ya está escrito y dado. Pues. Gracias, Lucy. Marlene Quispe, adelante, por favor. Buenas noches. Pastor, buenas noches, hermanos. Sí, el título es El hombre y su destino, y bueno, he estado revisando este pasaje que nos habla del rico insensato, ¿no? Y ver este ejemplo de cómo las personas viven, ¿no? Alejados de Dios, aún también conociendo a Dios o diciendo conocerlo, podemos estar viviendo de esta manera, ¿no? Egocéntricos, codiciosos, pensando que lo único que tenemos es lo que en esta tierra podemos conseguir, sin considerar lo que Dios realmente tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el hombre no es dueño de su destino, ¿no? Y aún los que somos cristianos, como usted mencionó, tampoco, pero debemos estar seguros de que en las manos de Dios estamos confiados, ¿no? Que Él sostiene nuestra vida. Amén. Gracias, Marlene. Wilfredo, por favor, ¿qué fue lo que más te gustó? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, pastor. Bueno, yo quisiera aclarar un poquito sobre la definición de que usted dijo sobre el destino, ¿no? Es una sucesión inevitablemente de acontecimientos que ninguna persona puede escapar. Nadie puede controlar su destino. Nadie puede asegurar de lo que le va a ocurrir, ¿no? Bueno, bíblicamente en Jeremías 10:23, bueno, nos habla que también el hombre no es el señor de sus caminos, ¿no? Entonces, por ello, un cristiano, un hijo de Dios, no va a tener temor en causa de su destino, porque está confiado en el Dios que tenemos, ¿no? Vamos a vivir confiadamente, así como vivió José, así como vivió Daniel con sus amigos, los apóstoles, ¿no? Vamos a vivir confiadamente porque sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, ¿no? Pero aquellos que no tienen a Cristo viven con temor. Y de ahí Satanás también atrapa todo eso y causa más miedo, causa más temor. Y viven así, ¿no? Con tanto temor, porque realmente no está Cristo en su vida, ¿no? Esa es la diferencia sobre el hombre, su destino con Cristo y sin Cristo, ¿no? Gracias, Wilfredo. Vamos a entrar ahora a la lección 26. Es la lección que corresponde para hoy. Y vamos a hablar un poquito más acerca de comprender el ministerio de Jesús y la oración. Es necesario comprender la importancia de la oración en el ministerio de Jesús y cómo a través de su ejemplo nosotros debemos seguir cada una de sus pisadas. Y para esto, yo quiero empezar, ustedes tienen ahí el bosquejo, pero quiero empezar desarrollando primero qué es la oración según la Biblia, ¿no? No según conceptos, sino según lo que la Biblia enseña. Desde Génesis a Apocalipsis nosotros nos vamos a encontrar con diferentes hombres que practican la oración, que han practicado la oración, y nosotros practicamos también la oración, oramos al Señor. Pero ¿qué es la oración según la Biblia? A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Eso es orar. Orar es conversar con Dios, hablar con Dios. Cuando oramos, lo que hacemos es abrimos nuestro corazón a Dios
para expresarle cómo nos sentimos. Ahora, esto es muy íntimo porque es hablarle a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Hablar con Dios no tiene el objetivo de impresionar a alguien más o de impresionar a los demás. Vamos a ver más adelante cómo mucha gente lo que hacía era oraban en público, el caso de los fariseos, para que la gente los viera, pero la oración es más que eso, es intimidad, no tiene nada que ver con, con las ganas de que otros puedan ver lo que están haciendo, ¿no? Y vemos muchos ejemplos de esto en la palabra. Ahora, el propósito de la oración siempre va a ser fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos más a Él y pasar tiempo en su presencia. La oración comunica intimidad con nuestro Dios y con nuestro Padre, ya sea para buscar su consejo, guía o para saber lo que tenemos que hacer. Ahora recuerden que la oración, y lo vamos a ir viendo más adelante, debería ser el fruto de nuestra comunión con su palabra, porque la forma en la que nosotros interactuamos con Dios es a través de su palabra. Su palabra es el feedback que nosotros recibimos, ¿no? Hay una retroalimentación ahí, porque navegar en la palabra nos permite vernos a nosotros, pero nos permite ver a Dios, nos permiten, disculpen el término que voy a usar, navegar en los pensamientos de Dios, porque navegar en la palabra es navegar en sus pensamientos, es navegar en lo que Él está, en lo que Él piensa, en cómo Él actúa, en cómo Él establece, cómo Él ejecuta, cómo Él relaciona, cómo Él acciona. Y en el momento en que nosotros nos relacionamos de esa forma con la palabra, podemos verlo también aplicado a nuestra propia vida. Yo no sé cómo está haciendo usted, pero en mi caso, cuando yo estoy orando, o sea, yo oro al Señor y me encanta navegar en la palabra, ¿no? Y porque sé que cuando entro en la palabra me voy a encontrar con Él, pero también me voy a encontrar conmigo y me voy a encontrar con muchas cosas que veo que Dios hace y que Dios sigue haciendo, y eso nos hace a nosotros inquietar y pedir o clamar a Dios por diferentes cosas, circunstancias, personas, todo lo que todo lo que la Biblia nos ofrece es justamente para poder interactuar con Él. Yo no puedo interactuar con Dios con mis propios pensamientos. Necesito alimentarme primero de la palabra. La palabra es mi fuente y debería de ser para todos nosotros nuestra fuente para poder interactuar con Dios. Entonces, ahora veamos la importancia y vamos a ver la importancia de la oración, pero en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por el bien de nuestra fe y para ser fieles a las Escrituras, es muy necesario e indispensable un correcto entendimiento de quién es Cristo, porque si no entendemos quién es Cristo, no entendemos su obra, no entendemos lo que Él ha hecho, entonces, y no entendemos que el fin de toda la Escritura, como lo dice Juan 20:32, es Cristo, ¿no? Todas las Escrituras apuntan a Cristo. Él es el centro de la palabra. Él es el objetivo de la palabra, la persona de Jesucristo. Pero vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana. Recuerden que Él fue 100%, Él es 100% Dios, pero cuando vino a esta tierra se hizo 100% hombre, ¿no? Y esto es importante poder verlo como la palabra lo presenta, porque recuerden que si Jesús es Dios y ellos estaban juntos, cuando Él estuvo en la tierra, entonces, ¿por qué necesitaba orar, no? ¿Qué razones tenía Jesús para orar? Recuerden que cuando Él estaba con el Padre eran uno, pero cuando Él vino a la tierra, se hizo hombre y se separó del Padre. La única forma en que ellos podían comunicarse era a través de la oración. La oración es el nexo que permitía que Él pueda interactuar con su Padre, ¿no? Obviamente a través del Espíritu Santo.
Ahora, aquí vamos a ver algunas razones que nos van a ayudar primero a entender la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesús oró, en primer lugar, para disfrutar de una comunión con su Padre. La primera razón por la cual él oraba, más que cualquier otra cosa que él pudiera esperar o pudiera recibir, o mandatos que Dios quisiera establecer, la razón principal por la cual él oraba era para disfrutar de una comunión con él. La Biblia nos enseña que la noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que vayamos ahí a Juan capítulo 17, verso 24. Vamos un ratito a Juan. Permítanme llegar ahí. Sí. A ver. Y ahora sí. Sí, vamos a Juan 17, 24, hermanos. Estaba bien. No puedo silenciar. 17:24. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también estén con ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes, dice, desde antes de la fundación del mundo. Con esta declaración entendemos que aún antes de la creación, el Padre ya tenía una relación con el Hijo. Yo sé que lo sabemos, pero es importante establecerlo, ¿no? Es importante que nosotros aclaremos que ellos disfrutaban de su comunión. El Padre gozaba de la comunión con el Hijo y el Hijo a su vez disfrutaba de la comunión con su Padre. Por eso no debe de sorprendernos que Jesús siempre tomaba tiempo a solas para la oración. A pesar de que él estaba cumpliendo el ministerio que su Padre, que nuestro Dios le había ordenado, a pesar de que el trabajo y la faena de cada día para él era una faena dura, porque realmente él tenía que trabajar todo el día. O sea, él salía, compartía con los discípulos y compartía el evangelio, compartía la palabra, estaba continuamente, pero eso no lo, a pesar de que posiblemente habían días que acababa tarde, eso no lo eximía de tener una comunión con su Padre, no lo eximía de apartarse a un lugar para orar y para tener comunión con su Padre, para tener comunión con Dios, que es nuestro Padre. Entonces, Jesús, primero que nada, oró para disfrutar de una comunión con su Padre. Segundo, Jesús oró también para conocer la voluntad de Dios. La oración nos permite conocer cuáles son los planes de Dios. Y como lo decía al inicio, ¿no? Una de las formas en que nosotros podemos conocer su voluntad es cuando vamos a la palabra, cuando comenzamos a identificarnos con cada personaje, cuando comenzamos a vernos en medio de los personajes de los hombres y mujeres que Dios ha usado, el pueblo de Dios, la mano de Dios, cuando comenzamos a vernos a través de ellos, podemos ver cómo Dios actúa en ellos y podemos ver que esa misma palabra que estuvo vigente para ellos también está vigente para nosotros. Y nos permite interactuar y nos permite ir conociendo cuáles son sus planes. De ahí viene la inspiración, ¿no? De ahí viene es lo que le pasó a José. Por ejemplo, en el caso de José, estoy hablando del hijo de Abraham, en el caso de él, por ejemplo, no hubo, pues, no hay un registro de que su padre, en el momento en que les estuviese enseñando, pero podemos saber por causa del Evangelio que los sueños que Dios le mostró fue porque él estaba meditando en la palabra, y cuando tú meditas en la palabra, Dios pone sueños, pone visión en la vida de una persona que medita en su palabra. Y él
Y él comenzó a recibir esos sueños como de parte de Dios, pero era porque él entendía cosas que sus otros hermanos no entendían. Entonces, en su humanidad, Jesús dependía absolutamente del Padre. La Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que son parte de su naturaleza humana. Juan, por ejemplo, en su primera epístola, en 1 Juan 4:2, enfatiza que Jesucristo ha venido en carne, es decir, él vino como hombre, ¿no? Y esto es importante establecerlo, porque si él fue 100% hombre, como lo fue, eso significa que en su humanidad él participó juntamente con nosotros de las aflicciones, de las miserias, de las necesidades que todo ser humano pasa, pero también modeló para nosotros una dependencia a Dios, una dependencia total. Es decir, que todo hombre que es un hijo de Dios, todo discípulo del Señor, tiene que modelar esa dependencia hacia Dios. El único que lo podía entender en su angustia para socorrerlo en su necesidad era su padre, porque muchos no comprendían a Jesús. Y obviamente es imposible que una mente carnal, una mente humana, una mente reprobada, como la que toda la humanidad tenía y tiene aún, cuando vieron a Jesús, era imposible que ellos pudieran comprender a Jesús y era imposible que ellos pudieran acercarse a él, ¿no? Es más, cuando muchos quisieron elogiarlo, en Lucas capítulo 4, cuando él inicia su ministerio, cuando él hace la declaración, eh, lee Isaías 61 y declara luego el año agradable, comienza a hacer milagros, prodigios, comienza a manifestarse las señales que acompañan al Mesías. La gente comienza a ovacionarlo, a elogiarlo y comienzan a alabarlo incluso, pero él en determinado momento les dice que él no se fiaba de ninguno de ellos porque conocía el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, su padre es el único que puede entenderlo, él podía entenderlo a nuestro Señor Jesucristo. Y la oración que él hacía siempre fue una evidencia que dependía en todo tiempo de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 5, verso del 19 al 20. Juan 5, verso 19. No sé si ustedes logran verlo ahí, pero ahí lo tengo en pantalla. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os admiráis, perdón, ¿no? En otra versión dice, de modo que vosotros os maravilláis. Ahora, o maravilléis, perdón. En Lucas 6:12, vamos ahí un ratito, Lucas 6, verso 12, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar, dice, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Primero, que él no hacía nada por su propia cuenta. Todo lo que veía hacer al Padre, lo que leímos en Juan 5, del 19 al 20, eso él hacía. Él vino a cumplir el plan, él vino a cumplir el propósito de Dios, él vino a hacer lo que Dios le ordenó. Él no hizo nada por su propia cuenta. Y lo que vemos aquí es que en Lucas 6:12, él se va y pasó la noche orando, y al día siguiente llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Ahora, ¿cómo sabemos que él los escogió por la voluntad de Dios? O sea, que él lo escogió al azar, porque él lo dijo también en Juan 6, más adelante, en Juan 6:44, él dice, nadie puede venir a mí
si el Padre no le trajere, lo cual nos indica de que lo que él estaba haciendo estrictamente era ejecutar lo que su Padre, es decir, nuestro Padre Dios, le decía. Él tenía que hacer exactamente lo que Dios le ordenaba, lo que Dios le decía. Entonces él no hacía nada por su propia cuenta. Entonces, una de las razones principales por la cual Jesús oraba era para conocer la voluntad de Dios, para conocer qué era lo que tenía que hacer. El tercer punto que nosotros podemos ver, otra de las razones principales por las cuales Jesús oró, fue para modelar la vida que agrada al Padre. Es necesario que Él modele la vida para nosotros, porque esta es la vida que nos toca vivir. A Jesús le tocó vivir lo que Dios Padre planeó. Claro, Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor, pero Él tenía que cumplir cada una de las profecías, más de 300 profecías escritas acerca de Él, con detalle, tenía que cumplirlas tal cual. Y Él cada vez que cumplía una para que se cumpla lo que dijo, para que se haga, y comenzaba a traer esa luz, porque la idea no era de que lo vean solamente a Él, sino que lo vean a Él a través de las señales, es decir, que las escrituras dan testimonio de Él. Ahora, Él ora para modelar una vida que agrada al Padre. Cristo es nuestro ejemplo en obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios, ¿no? Jesús nos ha llamado siendo pecadores, pero Él no nos va a dejar en esa condición, sino que su palabra comienza a trabajar en nosotros y comienza a moldear lo que Él ha preparado. La Biblia nos enseña en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, sabemos las cuales Él preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Ahora, en 1 Pedro 2:21, si ustedes van ahí un ratito, voy a ir yo también, 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, ¿qué es lo que dice? Para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, sus pisadas. Entonces, fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y en ese mismo contexto, el mismo apóstol Pedro nos enseña cuáles son esas pisadas, cómo es que nosotros deberíamos obrar en nuestra vida, cómo es que nosotros deberíamos actuar. Y en el verso 23 lo dice, ¿no? Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo es que él encomendaba la causa? Lo hacía a través de la oración. Esa era la actitud que Jesús, nuestro Señor, tenía en ese momento, ¿no? De encomendar toda la causa a Dios y nosotros debemos imitarlo. Es decir, y lo vamos a ver más adelante, pero es decir, nosotros a nadie debemos juzgar. Ahora, Él no se limitó a ordenarnos a orar, sino que también Él mismo fue un ejemplo de oración al encomendar toda causa a Dios. O sea, no solamente si hay alguien que te está afligiendo, que te está dañando, hay que orar por esa persona, hay que orar, ¿no? Para que Dios trabaje en su corazón y si te es molesto, si está haciendo una lija, ¿no? Porque hay personas que se encargan perfectamente de hacernos la vida espectacular, ¿no? Hacen que nuestra vida sea mucho mejor porque comienzan a pulirnos. Y créeme o créame, ¿no? Que Dios usa ese tipo de personas. Pero igual, eso no implica de que usted no deje de orar y Señor, sácalo por favor de mi camino, ¿no? Ya, y si usted oró así y el Señor no lo saca, ya sabe que Dios está tratando con usted. Y si Él lo saca, bueno, escuchó su oración y significa que usted necesitaba ser moldeado un poquito más en algún área. Ahora, debemos recordar siempre que antes que nosotros le pidamos algo a Dios, Él ya sabe lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, ¿verdad? Porque antes que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe qué necesitamos. Y a través de la palabra de Dios y la oración,
lo que nosotros debemos hacer es aprender a construir una relación con nuestro Dios. Él sabe nuestras necesidades, amén, Él lo sabe. Por eso mismo es importante entender esto para orar de manera correcta, no hacer oraciones vanas, ¿no? Si Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que estamos viviendo, Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe cuál es nuestra situación, Él lo sabe mejor que nosotros, Él sabe perfectamente cada detalle y en el momento en que nos toca orar por una circunstancia, por una situación, tenemos que encomendar la causa a Él, ¿no? Y presentarlo, dejar que Dios sobre y continuar haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Lo que decía mi esposa, ¿no? Ir y avanzar con el Evangelio, compartir lo más posible. Ahora, por si acaso, no compartimos, Señor, si yo comparto, tú haces esto. No, no es una negociación eso, por si acaso. Y sé que ustedes no lo entienden así, pero igual lo menciono, igual lo menciono. No hacemos esto para que Dios haga esto otro. O sea, no es sino más bien lo hacemos por agradecimiento, porque entendemos lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros también. En Mateo 6, verso del 5 al 8, y voy a leerlo en la versión Las Américas, Mateo 6, 5 al 8, y esta es la versión, la Biblia de las Américas. Acá vamos a ver algo, vamos a ver lo que Jesús dice acerca de la oración. Jesús nos habla sobre la oración y dice, ¿no? Y cuando oréis, dice, no seáis, dice, como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? ¿Usted se ha hecho la pregunta, ¿cuál es la recompensa de ellos? Que los hombres los vean. Esa es su única recompensa. No hay otra recompensa. ¿Querían ser vistos? Ya los vieron. Pero tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, ¿no? O uséis repeticiones sin sentido, dice en esta versión, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿cómo es que debemos orar? La Biblia nos da ejemplos y nos ayuda, porque en primer lugar, ahora estamos viendo la oración y el ministerio de Jesús, ¿no? La relación que hay. Pero la Biblia nos da ejemplos desde Génesis a Apocalipsis de hombres y mujeres que han orado al Señor. Pero el Señor Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro como un modelo de oración para poder seguir, para poder comunicarnos con nuestros padres, observando a partir de nuestra propia vida. La oración a partir de nuestra propia vida en nuestra relación y comunión con Dios. Mucha gente reza la oración del Padre Nuestro sin un sentido y sin un entendimiento claro, pero vamos a continuar leyendo lo que dice ahí en Mateo 6, pero ahora del 9 al 13. Dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. El pueblo dice, amén, ¿verdad? Ahora, comenzamos con el primer enunciado que hay en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comenzamos con una actitud de alabanza a nuestro Padre, de alabanza a Dios, de adoración, pero con humildad hacia Él. ¿Por qué? Porque solo un corazón regenerado siempre va a empezar reconociendo la grandeza de Dios.
cuando el corazón está regenerado, es decir, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha entendido su condición, una persona que ha entendido de dónde Dios lo ha sacado, que no necesariamente tiene que haber salido de las drogas o de algo, pero de hecho que Dios a todos nos ha sacado de algo. Un corazón regenerado siempre va a empezar reconociendo la grandeza de Dios y va a empezar reconociendo su santidad. Y como consecuencia, lo que vamos a hacer es mostrarle a Dios alabanza y adoración, siempre con una actitud humilde. Por eso, decir Padre Nuestro también indica una relación con Él íntima por medio de la fe que hemos ejercido a través de Jesucristo. Eso significa que podemos llegar confiadamente al trono de gracia, como está en Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza, dice, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Es importante establecerlo. A ver, ratito. Ya se me perdió Mateo. Mateo 6. Estamos en el verso 10. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que podemos acercarnos al trono de gracia libres, ¿no? Porque ya Jesús nos abrió el camino. Por eso es que Él nos deja este modelo de oración. Pero cuando Él continúa con la oración, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa esto? Expresamos nuestra confianza en Dios para dirigir nuestras vidas. Cuando oramos a Dios con el Padre Nuestro, lo que estamos haciendo a través de este verso, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, lo que estamos haciendo es expresar nuestra confianza en Dios para dirigir nuestras vidas. Aquí se expresa el deseo de que el reino de Dios se concrete ya en la tierra, porque así lo es en el cielo. O sea, la voluntad de Dios es que esto se desarrolle. Y ustedes saben que así va a terminar el mundo, Dios gobernando en la tierra. Ahora, lo que le estamos pidiendo a Él cuando le decimos, hágase tu voluntad, lo que estamos haciendo es que nos estamos sometiendo totalmente a Él. Afirmamos que lo mejor que nos puede pasar es que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas. Al decirle, hágase, Señor, tu voluntad, estamos afirmando que no hay nada mejor que nos pueda ocurrir que no sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si lo pedimos, eso va a ocurrir y no necesariamente tiene que coincidir con nosotros. Por eso pedimos y declaramos con tal confianza que su reino y su voluntad es lo mejor para nosotros. Luego dice en el verso 11, ¿verdad? Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí cuando oramos? Presentamos nuestra total dependencia a Dios en cuanto a nuestras peticiones, en cuanto a nuestros deseos, en cuanto a nuestros anhelos. Él es el que sostiene el mundo con su palabra. Es así, ¿verdad? Pero nuestras vidas también están sostenidas en la palabra. La pregunta es, ¿somos conscientes de ello? El pan aquí representa todas nuestras necesidades materiales, comida, bebida, ropa, techo, todo lo que el hombre pudiera imaginar o pedir. Ahora, nuestras peticiones al pedir por la provisión para cada día incluye tanto lo espiritual como lo material, recordando que no solo de pan vive el hombre. A mí en estas semanas, mientras he estado en mis tiempos de meditación con el Señor en su palabra, algo que, bueno, quizás para usted no es nuevo o para usted ya lo ha vivido, pero a mí me causó una revolución en mi cabeza. Entender que mejor es la voluntad de Dios que lo que yo quiero, pero entenderlo, o sea, porque yo puedo decir, sí, yo sé que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida, pero entender eso es otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque entender la voluntad de Dios para mi vida y Dios me puso
un cuadro que quizás lo he tratado de expresar, no sé si bien o mal, porque a veces no sabemos expresar las cosas, pero Él es Dios, desde la eternidad hacia la eternidad. Su consejo, su voluntad es supremo, porque la visión que Dios tiene sobre para nuestras vidas y sobre sus deseos y sobre sus planes están bajo un panorama desde la eternidad, y disculpen que lo ponga de esa forma, hasta la eternidad. Es una visión macro, es una visión increíble, o sea, todo perfectamente sincronizado, estructurado, planificado, hecho, y, y en medio de eso está el consejo para mi vida y para la tuya también, obviamente, de una manera perfecta. Pero ¿cuál sería mi visión cuando yo quiero hacer mi voluntad? Desde un ángulo muy pequeño, muy micro, muy ínfimo, muy micro, nano diría yo, porque es demasiado pequeño la capacidad que nosotros vemos, ¿no? Y lo que nosotros creemos que es lo que nos conviene o que es lo que deberíamos de tener, pero desde una visión muy particular, muy pequeña. O sea, no tenemos capacidad de visión. Dios lo ve todo y nosotros vemos lo que nuestros ojos y nuestra experiencia bajo el sistema de este mundo nos permite ver. ¿Qué me conviene? Sin lugar a duda me conviene la voluntad de Dios. Obviamente. Pero ¿entendemos eso? ¿Entendemos realmente que nos conviene? Cuando estamos presentando aquí, danos hoy el pan de cada día, Él sabe que durante el transcurso del día, cada uno de nosotros vamos a tener necesidades que deben de ser suplidas. Cada uno de nosotros, Él sabe, Él tiene el mundo bajo su control soberano y absoluto. Entonces, eso debería ser suficiente para nosotros descansar en Él. Y entender esto es tan importante para no entrar en el afán en el que muchos podemos haber entrado muchas veces, no una, N veces probablemente, lo que Filipenses 4:6 enseña, ¿no? Que por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Lo he leído diferente porque lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, por si acaso. Por eso es que suena diferente. Pero en la versión Reina Valera dice, por ningún motivo estéis afanosos, ¿no? Sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de ruego y súplica, creo que es. Pero bueno, qué importante permitir que nuestra vida pueda estar confiada en Él. Entonces el Señor Jesús no nos dejó solamente un modelo de oración, sino que realmente necesitamos revisar cómo estamos orando y cómo estamos expresando a Dios lo que estamos expresando. Yo entiendo que podemos expresar muchas cosas, digamos, en nuestro día a día a través de la palabra, pero cuando revisamos el modelo de oración que el Señor Jesús nos dejó, vemos que es un modelo completo. Está totalmente estructurado para que nosotros podamos tener plenitud, como el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No solamente estamos hablando de necesidades, como mucha gente puede enfocarlo, ¿no? Necesidades económicas, relacionales, sociales, X, Y, Z. No, o sea, si podemos entenderlo, vamos a poder estar realmente confiados y a la espera de lo que Dios está haciendo. Ahora, en el verso 12, que ustedes lo tienen ahí también, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, una de las cosas que se remarcan aquí es que debemos reconocer la importancia del perdón en nuestra vida diaria. Qué importante es caminar sin tener ningún tipo de algo contra alguien, ¿no? De amargura,
de rechazo, porque de hecho que hay gente o hay personas que sí han, han, les ha- han sido dañados, han sido afectados. Pero perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nos permite examinar nuestro corazón de una manera continua ante Dios, sabiendo que Él nos ha perdonado. Si sabemos que Él nos ha perdonado, entonces eh, por eso reconocemos nuestra necesidad de su perdón y de su gracia sobre nosotros, pero al mismo tiempo examinamos nuestro corazón para saber si nosotros hemos perdonado y hemos ofrecido gracia a los que nos han ofendido. ¿Realmente lo hemos hecho? Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Pero en nuestra oración a nuestro Padre es el momento de examinarnos. O sea, sabemos que estamos agradecidos por el perdón que Dios ha hecho a nuestras vidas, pero ¿está nuestro corazón lo suficientemente transformado como para tener una actitud continua de perdón a los que nos ofenden? ¿Tenemos un corazón así perdonador o un corazón que simplemente no le importa, o sea, no toma en cuenta, ¿no? Como en el caso de Esteban, ¿no? Señor, no le tomas en cuenta este pecado, ¿no? Y lo estaban apedreando, lo estaban matando, pero Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Es como en el caso de la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Y Jesús dijo 70 veces 7, pero no es que haya dado un número por dar un número, sino que nuestra actitud hacia una vida de otorgar perdón a la gente que nos ofende debería ser continua, de manera continua, debería ser todo el tiempo. Solo cuando entendemos verdaderamente la gracia de Dios sobre nuestras vidas, cuando podemos entender que Él nos ha perdonado, entonces realmente podemos tener una actitud de perdón hacia los que nos han dañado. Eso no significa que tienes que caminar con esa persona que te ha dañado, simplemente perdonarlo, pero mantener la distancia, ¿no? O sea, me refiero a que si hay una reiteración en el querer seguir dañando, ¿no? A la persona. Ahora, el otro versículo que está en el verso 13, en medio de la oración que el Señor nos está enseñando, y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, pedimos por una victoria sobre la tentación, ¿no? Debemos pedir para salir bien parados de la prueba que nos va a venir. Ahora, primero yo quiero aclarar que debemos tener en cuenta que Dios no tienta a nadie, sino que, como lo dice la Biblia en Santiago 1, 14, 15, creo, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, ¿no? Y luego da a luz el pecado, es lo que dice. Pero cuando estamos hablando, cuando acá está hablando de no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, en el sentido original de esta petición, lo que dice es, y no nos sometas a una prueba tan dura, ¿no? O a una prueba dura. O sea, oramos para que la prueba no sea tan difícil, pero de hecho que va a ser difícil si es necesario, si Dios cree que es necesario que así sea, así será. Y lo que pedimos es líbranos del maligno, aunque nosotros ya sabemos que, como lo dice Pablo, lo enseña, ¿no? Que en medio de toda prueba hay una salida, ¿no? Tenemos la salida. Creo que eso está en 1 Corintios 10:13. Déjenme verlo un ratito. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Sí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces, esta oración tiene sentido, ¿verdad? Porque está diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios ya nos ha librado, o sea, porque ante toda tentación siempre hay una salida de parte de Dios.
siempre hay una salida de parte de Dios. Siempre, siempre. Dios es fiel. Entonces, eso es lo que está diciéndonos, ¿no? Ahora, de hecho que Dios va a usar a Satanás para probarnos, pero él no tienta a nadie, pero Satanás es el encargado de hacer las maldades. Ahora, después de orar para ser librados de la culpa del pecado, oramos ahora para que Dios nos libre del peligro del pecado, ¿no? Ahora, no solamente del pecado externo, ¿no? Sino de nuestro propio pecado. Líbranos del mal de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza, ¿no? Que corrupta, que a veces se quiere inclinar a, al estilo de Pablo cuando lo mencionaba en Romanos capítulo 7. Ahora, pedimos su ayuda y protección ante las tentaciones para que permanezcamos firmes en Él y no cedamos, ¿no? Sabemos que Él es el único que nos puede proteger y librar de las tentaciones, de nosotros mismos y de los ataques del maligno. Recuerden que el enemigo lo pidió a Pedro, ¿no? Para zarandearlo, y Jesús se lo dijo, ¿no? Pero Jesús le dijo que ore para que no caiga en tentación. Y luego vemos que él, lo que pasó con Pedro. Ahora, en el verso 13 mismo dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás, dice, ¿no? Amén. Ahora, en esta conclusión, lo que nosotros vemos es nuevamente la alabanza a Dios, ¿no? Se termina alabando a Dios, agradeciendo, alabando a Dios con gratitud. ¿Por qué? Porque alabamos a Dios y le damos gloria no porque Él la necesite, sino porque Él la merece. Pero la alabanza no es otra cosa que el resultado de reconocer quién es Dios para nosotros. Por eso es que ¿por qué nosotros alabamos a Dios? Porque es el resultado de reconocer quién es Él y lo que Él ha hecho, de entender nuestra condición. Un discípulo que entiende la obra de Dios sobre su vida nunca va a pensar que es bastante alabar a Dios. Al contrario, nunca será suficiente alabarlo porque nuestro corazón está eternamente agradecido. Atribuir a Dios la gloria por todos los siglos es lo que es lo que se espera de un discípulo, porque entiende lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso es que en la oración vemos que él finaliza con la alabanza y la adoración a Dios, reconociendo que solo Él merece toda gloria y toda honra, porque Él no solamente es el autor de todo, es el autor de todo. O sea, Él es nuestro Dios. Ahora, en nuestro caso, ¿por qué nosotros debemos orar? Ya hemos visto los motivos de Jesús para tener comunión con Dios, para conocer la voluntad y para modelar una vida. Eso también nos corresponde a nosotros. Pero en la oración del Padre Nuestro nosotros podemos ver que se contextualiza a nuestro diario vivir. Ahora, ¿por qué debemos orar? Porque la oración nos acerca al Padre, nos permite conocerlo, pero también nos permite conocernos. Recuerden que la oración no cambia a Dios, la oración nunca cambia a Dios. La oración cambia al que ora, nos cambia a nosotros, nos da la oportunidad, la oración, de abrir nuestros corazones a Él, de contarle en qué está nuestra mente ahorita. Ya pues, no sé si a ustedes les pasa, pero yo estoy seguro que sí, que cuando ustedes están orando, ustedes le expresan al Señor en qué está ocupándose ahorita su mente. Y aún en medio de la oración, su mente puede distraerse. La oración nos permite abrir nuestros corazones a Él, contarle lo que está ocupando nuestra mente, lo voluble que a veces somos o lo frágiles que podemos ser. Y nos acercamos a Él confiadamente para tener esa intimidad de poder conocerle, como lo vimos, pero ahora lo vamos a ver en Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Esta es la razón principal por la que oramos. Porque cuando nos acercamos a Él, como dice la palabra en Hebreos 11:6, si es mal no recuerdo, que el que se acerca a Dios es recompensado. Él recompensa a los que le buscan. Pero miles de personas
oran solo cuando están bajo mucha presión o cuando están en peligro o cuando están abrumados por la incertidumbre o cuando no saben, no tienen esperanza o no tienen confianza de lo que les pasará. Y el mundo que no conoce a Dios sufre esto porque no lo conocen. Pero nosotros los creyentes, nuestra vida debería ser una vida continua de oración. No orar solamente cuando estamos en problemas. No orar solamente cuando estamos bajo circunstancias. No estoy diciendo que no debemos orar cuando estemos en problemas. Sí debemos hacerlo, pero no debemos llegar a ese punto para buscar y tener una comunión con Dios. Porque probablemente lo estamos buscando solamente porque queremos que Él, porque deseamos que Él resuelva o que intervenga en lo que está ocurriendo en nosotros. Entonces nuestra oración debe ser sincera. Mucha gente jamás pensó en orar, pero justamente los problemas, las tormentas, los momentos difíciles son los que llevan a mucha gente a orar. La oración para muchos es un grito de desesperación que nace en medio de la desesperación y quieren leer todo lo que nunca han leído o quieren hacer todo lo que nunca han hecho antes porque no han llevado una vida continua en ejercitarse, en conocer a Dios a través de la palabra. A mí me encanta lo que está pasando ahorita con los alumnos que están llevando y haciendo los libros de Sproul, porque sé que están siendo retados, todos estamos siendo retados, pero el reto más grande es poder ver cómo muchos están leyendo la Biblia de una manera más continua, están conociendo más todos estamos conociendo más acerca de la palabra de Dios y la palabra ya no es solamente la palabra porque ya la podemos ver con una perspectiva mucho más clara y eso me encanta porque eso está generando un despertar en muchos de nosotros, en muchos de los hermanos que estamos en Cristo. Amén. Ahora, a través del ejemplo, Jesucristo hizo evidente la importancia de la oración y nos enseñó que la oración tiene que ser nuestra prioridad más importante en nuestra vida. Pero recuerden algo, la oración es el fruto de tu comunión con Dios y la comunión con Dios se lleva a cabo por medio de la palabra. Vamos a salir gratificados, vamos a salir llenos, vamos a salir totalmente satisfechos cuando vamos a la palabra, la leemos, la meditamos y en medio Dios comienza a hablarnos. Y allí nos vamos a quedar, hermanos. Amén.